Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio con don Pío Moa, una hora con la historia. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, pues aquí estamos otra vez, para otro año. Bueno, feliz año, todas estas cosas y ya a por él. Don Pío, bueno, he visto que su libro ha tenido gran éxito esta Navidad, ¿eh? Sí, así debía ser, imagino que será así, no lo he podido comprobar todavía, lógicamente, ¿no? Sí. Pero, claro, es que estamos en una situación política en que el PSOE está tratando de salvarse de la quema a toda costa, y lo que importa es saber qué es el PSOE y qué ha sido el PSOE, porque sobre ello hay una confusión enorme, ¿no? También en la derecha, ¿no? Por supuesto tiene un historial criminal, como te has dicho en tu libro, pero claro, es necesaria también una visión de conjunto de lo que ha sido España en toda esta época. Sí. Ese es el PSOE en la historia de España, un poco cómo ha evolucionado el país y cómo, tomando como eje a la historia del PSOE, ¿no? Que después de todo ha sido y sigue siendo el partido más influyente en el país. Eso no debe olvidarse, excepto en la época de Franco. De Franco. Uh-huh. Y bueno, yo espero que eso sirva para que mucha gente entienda algo más que la mayor parte de la izquierda tiene una idea completamente falseada del asunto. Y gran parte de la derecha solo lo conoce por anécdotas, por aspectos parciales, fragmentos, y no es necesario en política, para trazar una estrategia, es necesaria una visión de conjunto clara, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos que el PSOE, para rehuir o desviar la atención de sus responsabilidades penales, pues su gobierno ha decidido hacer del año 2025 algo así como el año contra Franco, porque así un poco le da cobertura para sus propias fechorías. Sí. Franco era tan horrible que todas las fechorías que hagamos son buena cosa comparado, ¿no? Sí. Eso es. Además lo ha hecho bajo el título 50 años de libertad, como si antes no hubiera habido libertad, y como si la libertad se debiera al PSOE. Es una falsedad total. Claro, había libertad antes, libertad general y libertad, digamos, personal, la libertad en la que no se mete el Estado, pues esa había mucho más que ahora. Ahora estamos mucho más vigilados, mucho más controlados. El Estado pretende controlar hasta nuestros sentimientos. En fin, es una situación que vamos muy mal, vamos hacia un nuevo totalitarismo, ¿no? Y en cuanto a libertades políticas, hombre, pues las había para los partidarios del régimen, que eran los que habían ganado la guerra, y no es que no las hubiera, pero estaban restringidas para sus enemigos, los que habían provocado la guerra, entre ellos el PSOE, claro, el PSOE, el principal de ellos, vamos. Por otra parte, el PSOE, pues, en fin. Pero entender esta cuestión de lo que fue el franquismo y lo que ha sido la democracia, pues es esencial, porque está en la base de todas las políticas desde la transición, ¿no? Luego, es una farsa en todos los sentidos, ¿no? La propaganda del PSOE ha presentado al franquismo como si hubiera sido una tiranía brutal, incluso una tiranía genocida, le llaman así, ¿no? Pero claro, aquí entra su primera contradicción. Si fue una tiranía, sí, claro, porque el PSOE no luchó contra ella, como hicieron o hicimos los comunistas, afrontando a veces serios riesgos. Bueno, pues al morir Franco, solo había un pequeño número de presos políticos, unos centenares. En la transición, en las amnistías de la transición salieron, creo que no llegaron a 300, ¿no? Ninguno socialista, ninguno demócrata y casi todos comunistas o terroristas. Es decir, que la represión y la privación hasta cierto punto de libertades, pues se ejercía contra pues los comunistas o terroristas, que desde luego de demócratas no tenían nada, ¿no?
Y esta realidad, pues se ha querido disimular con unas retóricas antifranquistas ampulosas, ¿no? Pero la lucha del PSOE contra Franco solo se volvió heroica, vamos a decirlo así, mucho tiempo después de haber desaparecido su régimen. Mucho tiempo después de muerto Franco, estos se convirtieron en héroes antifranquistas, ¿no? Y claro, este dato es fundamental y suele ser pasado por alto en las historias y en los análisis que se hacen de todo esto, ¿no? Luego, de esta contradicción, que es ya muy reveladora, pues otra pretende que la libertad se debió, por lo menos en una medida importante, al PSOE. Pero claro, cuando llega la transición, los socialistas eran 4 gatos. Era un número insignificante. ¿Cómo pudieron ellos haber traído ninguna democracia? Es que... No pudieron influir. Aunque pronto, claro que pronto el PSOE se infló artificialmente por las muchas ayudas recibidas del exterior, del interior y del propio régimen franquista, que esperaba que el PSOE contrarrestase al Partido Comunista. Hay que recordar que esto fue una política que se siguió en toda Europa, porque cuando salió el caso Flick, primer caso importante de corrupción, por el que el PSOE recibió grandes ayudas financieras de Alemania, sobre todo, ¿no? Pues este Flick fue uno de los asuntos. Y Carrillo, hubo una comisión parlamentaria que luego hubo elecciones y se quedó en nada, pero Carrillo preguntó entonces al representante de Flick, que se llamaba Brauchitsch, y este Brauchitsch le dice Carrillo: hombre, usted es hijo o nieto de von Brauchitsch, que fue jefe del Estado Mayor alemán de Hitler, y Flick fue condenado como criminal de guerra. Entonces, ¿cómo es que ustedes apoyan a un partido de izquierda como el PSOE? Y este le contestó: es que de lo que se trataba era de cerrar el paso al Partido Comunista, y el PSOE era el partido que estaba mejor situado para ello. Es decir, la oposición al régimen había sido comunista, pero de repente se querían hacer con los méritos, robarle los méritos, por ya decir a los comunistas, a favor del PSOE, que ni luchó ni nada, ¿no? Además, si uno se fija en los socialistas de entonces, los de ahora son más bien sus hijos, si querés, ¿no? Pues eran personas que habían hecho carrera y habían prosperado en aquella dictadura genocida, incluso dentro del mismo funcionariado de los genocidas, vamos a seguir llamándoles así. Un ejemplo, que lo he mencionado muchas veces, un ejemplo típico, ¿no? Es el de ¿cómo se llama? Este historiador muy antifranquista, Viñas. Ángel Viñas. Viñas. Claro, él era un funcionario de cierta confianza y de cierta importancia dentro del franquismo, ¿no? Pero llegó un momento, en los años 60, o a finales de los años 60, que él y otras muchas personas se dieron cuenta de que el franquismo no podía continuar mucho, entre otras cosas porque Franco estaba ya muy viejo. Así que, pensando en su futuro, pues decidió hacerse socialista, que no representaba ningún riesgo, no representaba nada. O sea, los socialistas lo único que hacían eran pequeñas intrigas aquí y allá. Hombre, hubo alguna huelga en Bilbao en la que estuvo un poco implicado Redondo, el padre, pero nada más. O sea, comparado con lo que hacían los comunistas, no era nada. Y esto es así. Y sin embargo, estos personajes que habían prosperado en el franquismo decían de repente que había sido una dictadura terrorífica, sanguinaria, en fin, intolerable. Y ellos habían prosperado en ella. Y bueno, claro, esto es muy importante señalarlo, porque suele ser minusvalorado en los análisis y en las historias que se hacen de la transición. Y sin embargo tiene gran importancia, porque revela el carácter de farsa que tuvo en gran medida aquello, ¿no? Entonces, claro, tenemos que plantearnos
si la oposición real al franquismo era totalitaria, comunista o terrorista, hoy vamos a hablar un poco más de ello en la segunda parte, ¿no? Pero, y si no había demócratas en las cárceles, pues ¿de dónde podía haber venido la transición democrática? Pues evidentemente solo podía haber venido de donde vino, el propio franquismo, que fue organizado e impulsado por personas como Fernández Miranda o Suárez, que habían sido jefes del movimiento, o por Juan Carlos, un rey que debía su corona totalmente a Franco, por decisión de Franco, ¿no? Y nuevamente esto suele olvidarse o minusvalorarse, y es la evidencia decisiva. Y claro, otra cuestión que muchos plantean es por qué el franquismo, sin ser un régimen democrático, pudo derivar a una democracia sin haber sido derrocado, porque nunca fue derrocado, ¿eh? La respuesta es que el régimen, la respuesta que yo creo que es la correcta, el régimen se había agotado políticamente y sus 4 partidos o familias estaban en descomposición. Recordemos que no era un régimen de partido único como eran los regímenes totalitarios. O sea, el fascismo italiano era un régimen de partido, el partido fascista, ¿no?, que ocupaba el Estado y nada más. El Partido Nacional Socialista lo mismo, el Partido Comunista en la Unión Soviética lo mismo. Pero aquí había 4 familias o tendencias que eran muy distintas y además poco armónicas entre ellas, las armonizaba Franco, ¿no? Y que estaban en aquel momento, hacia el final de la vida de Franco, estaban en descomposición. Pero claro, al mismo tiempo la oposición era demasiado débil y no tenía apoyo popular, por lo tanto no era capaz de derribar al régimen. Por eso fue posible la transición desde el franquismo, por una, digamos, balance de fuerzas. Claro, esto nos lleva a otra cuestión, o sea, ¿cómo se produjo el agotamiento del franquismo y cuándo empezó la transición? Recordemos que estos 4 partidos no solo estaban cada vez más hostiles entre sí, sino que dentro de ellos se estaban dividiendo en diversos grupos. Había varias falanges, varios carlismos, había entre los monárquicos había de Don Juan o de Juan Carlos, entre los democristianos, vamos a decir, el sector más católico, más ligado al episcopado, pues los había que defendían la herencia del franquismo y otros que querían acabar con el franquismo y olvidarlo, que es lo que ha prevalecido al final, ¿no? Una cosa muy peligrosa, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se produjo ese agotamiento y cuándo empezó la transición? Bueno, como digo, el franquismo constaba de 4 tendencias, familias o partidos, como lo queramos llamar. De hecho, eran partidos, cada uno tenía su organización. El movimiento que nació, teóricamente, los unía a todos ellos. En la práctica era un feudo de la falange, básicamente, ¿no? Y además no ocupaba el Estado, era solo un ministerio. Es como si el Partido Comunista en la Unión Soviética fuera simplemente un ministerio, cuando era todos los ministerios y todo el Estado, ¿no? Bueno, el lazo de unión entre estos 4 partidos o familias, como queramos llamar, pues era su carácter común católico. Todos se proclamaban católicos. Y el régimen mismo se proclamó católico y seguidor de las orientaciones sociales del papado. Esto fue el carácter que tuvo el régimen. Y esta es la razón también por la que el partido principal fue siempre el más católico, el más ligado al episcopado. Más que la falange, más que el carlismo, etcétera, ¿no? Bueno, pues hasta el Segundo Concilio Vaticano de los años 60, Roma y la Iglesia española pues habían sido un puntal esencial del régimen. Cosa muy lógica, porque el régimen había salvado a la Iglesia del exterminio físico. Pero con el Vaticano II se produjo un divorcio que ya desahució ideológicamente al régimen. Mucha gente cree que esta cuestión de la legitimidad, etcétera, que no tiene mayor importancia, ¿no? Tiene una importancia esencial. Si el régimen se proclamaba católico y la Iglesia decía que eso ya se había acabado, que se divorciaba, pues
evidentemente el régimen ideológicamente estaba desahuciado, no tenía ya mucho futuro. Tendría que cambiar de orientación, de autodefinición, algo así, ¿no? Pero además la cosa fue peor porque gran parte de la Iglesia pasó a apoyar a los comunistas, comisiones obreras, a los separatistas, tanto del PNV como los separatistas catalanes, y a terroristas etarras. Este es otro fenómeno que se olvida, ¿no? Porque en las historias y en las retóricas y análisis supuestamente explicativos sobre la reciente historia del país, este dato esencial, o sea, los efectos del Vaticano II, pues apenas recibe la importancia que tiene. Se suele pasar por él como una cosa más. No es una cosa más, es una cosa fundamental. Fundamental. Luego, con el Vaticano II, ya digo, empieza realmente la descomposición del régimen y por tanto empieza una transición que podría haber conducido, porque aquí había un problema muy serio, a ver si esta transición nos lleva a reproducir un caos como el de la República o el Frente Popular. Este peligro lo sentían muy vivamente algunos sectores del régimen que creían posible, o trataban de creer posible, mantener el franquismo tal cual después de la desafección de la Iglesia y de la muerte de Franco. Pero los sectores más importantes del régimen pues constataban que la sociedad creada por el franquismo, que era muy mayoritariamente reconciliada, políticamente moderada y próspera, pues hacía muy difícil que se repitiera aquella vieja historia, ¿no?, de la República, porque, claro, era una sociedad ya muy distinta. Esto lo había creado el franquismo y, bueno, podía confiarse hasta cierto punto en que las cosas salieran mal. Bien, perdón, porque podían salir mal a pesar de todo, porque cuando llega la República, no hay que olvidar estos precedentes, la oposición se reúne en el Pacto de San Sebastián, que era un pacto entre una gente, unos cuantos personajes que no representaban nada, pero en una situación de crisis, de descomposición de la monarquía en aquel momento, pues pudieron hacer lo que les dio la gana. Y esto podría repetirse. Y el peligro persistía y era doble. Primero, era que la oposición que surgía pues no hubiera asimilado la experiencia histórica y que intentara volver a las andadas, aprovechando las dificultades y los vacíos de un cambio de régimen que no tenía precedentes, una cosa nueva. Es más, hay que recordar que la idea generalizada en España y fuera es que un régimen como el franquismo solo podría ser derrocado por la violencia. Y resultó que no era así. Y efectivamente, ya está lo malo, la oposición intentó repetir algo parecido al Pacto de San Sebastián. Vamos a hablar más tarde un poco más de ello, ¿no? Con el pacto que trajo la República. Primero agrupándose en torno al Partido Comunista, en una junta que se llamó, con toda la jeta, democrática. Sí. O sea, un grupo de gente, en fin, agrupado en torno a un partido totalitario, el más totalitario de la historia del siglo XX, que se llamaba democrático, pero, en fin, como suele decirse, el papel lo aguanta todo, ¿no? Y también en una plataforma que también se llamó democrática, en torno al PSOE. Un PSOE que entonces apenas existía, aunque estaba creciendo muy rápidamente con dinero y con el apoyo de todo tipo, ¿no? Pero aunque era un partido muy débil, pues saltaba a la palestra con mucho más radicalismo verbal que el Partido Comunista, que es precisamente en la República había pasado algo por el estilo, porque el Partido Comunista en la República naturalmente aspiraba a lo que llamaba la dictadura del proletariado, es decir, del propio Partido Comunista. Y el PSOE también. Ahora bien, el Partido Comunista pensaba que eso tenía que ser un proceso un poco largo, mientras que el PSOE llegó a la conclusión de que ese proceso estaba completamente maduro ya y que había que saltar de una vez. Esto fue lo que llevó a la insurrección del 34 y que llevó también a
las estupideces que hizo el PSOE durante la Guerra Civil. Porque, digo estupideces porque no tenía una verdadera estrategia, ¿no? El Partido Comunista sí tenía una estrategia muy, muy inteligente, aunque no le salió bien, pero la tenía. Claro. Una estrategia política y militar. Bueno, pues si vemos esta situación, que yo creo que hay que analizarla así, porque estoy resumiendo mucho las cosas, pero básicamente fue así, creo, pues se creó una triple pugna, una triple lucha entre los rupturistas que eran el PSOE, el PCE y todos los agrupados en torno a ellos, toda la oposición, que reivindicaban una supuesta legitimidad del Frente Popular, que la confundían además con la República. Ya hemos visto muchas veces el Frente Popular destruyó la República, por eso no hubo bando republicano durante la guerra, un bando del Frente Popular que no llegó a cuajar afortunadamente, ¿no? Y por tanto, estos rupturistas lo que buscaban era una vuelta a las convulsiones del pasado. Esto era un peligro real. Y luego estaba el de los, no sé cómo era, todo lo que llamaban el búnker, que eran los franquistas que creían posible mantener el régimen como si no hubiera pasado nada decisivo desde el Vaticano II. Y luego, en tercer lugar, estaban los reformistas que proponían un cambio democrático de la ley a la ley. Y esto es lo fundamental, porque quiere decir un cambio a la democracia partiendo de la legitimidad histórica del franquismo. Y esto es fundamental porque el franquismo tiene una legitimidad histórica esencial y eso es lo que tiene que conocer todo el mundo hoy, porque se ha falsificado totalmente, ¿no? El cerebro de la reforma fue Torcuato Fernández Miranda y la lucha fundamental entre reforma y ruptura pues se desarrolló durante 1976 hasta que culminó en el referéndum de diciembre de ese año. Un referéndum que todo el mundo intenta olvidar, pero que es esencial, porque rompió las posibilidades de que aquello desembocara rápidamente en un caos republicano, ¿no? Sí. Republicano o monárquico, pero un caos, ¿no? Que es lo que al final ha ido ocurriendo, ¿no? Los intentos rupturistas pues intentaron impedir el referéndum mediante movilizaciones callejeras, intentaron una huelga general, que no les salió, mediante golpes terroristas y mediante el boicot al referéndum. Pero todo esto fracasó, lo cual demostró que no tenían verdadero apoyo popular y que la gente no estaba por tales cosas. Así que el referéndum decidió por enorme mayoría popular que la transición, salida del régimen, era la única salida viable, mientras que tanto el llamado búnker como los rupturistas, pues se demostraba que eran demasiado débiles para impedirlo y no tuvieron más remedio que resignarse de mejor o peor grado, porque así han sido las cosas, ¿no? Luego, en las historias habituales sobre la época, el referéndum de diciembre del 76 apenas es tratado más que como una anécdota o un trámite, a pesar de su carácter históricamente decisivo, porque desarmó cualquier otra opción y aseguró el tránsito básicamente pacífico, básicamente ordenado, de un régimen a otro. Lo que vino después ya fue en gran medida otra cosa, bajo el impulso de Juan Carlos y la dirección de Suárez, que eran dos personajes, dos cosas, incultos, incultos, oportunistas y sin verdadera base histórica, ¿no? Bueno, eso requiere otro análisis que ya lo iremos haciendo también por aquí. Y basta aquí reseñar que cuando Torcuato, que fue el verdadero organizador del cambio y el mentor de Suárez, después del referéndum, se vio desasistido, tanto de Suárez como del rey. El rey dejó de llamarle. Suárez, al que Torcuato creía que era un discípulo agradecido, Suárez lo dejó de lado, por supuesto, por completo, ¿no? Debió de creerse un estadista. Y luego la transición empezó a tomar un rumbo que no era del todo distinto, pero era sí más complicado. Y dado que todo giraba y sigue girando en torno al significado histórico del franquismo, pues debemos seguir hablando precisamente de
ese significado de su legitimidad, que no lo vamos a hacer ahora, lo haremos sucesivamente, porque este debe ser el año de Franco. Lo ha decretado el autócrata. El autócrata para escapar a sus responsabilidades. Y tiene que ser así porque gran parte de lo que ha ocurrido en todos estos años, desde la transición, se debe a la falsificación de la historia, a la falsificación del franquismo, y, en fin, que esto... hay que decir también que gran parte de los males de entonces no vienen de la izquierda. Como digo, la izquierda era muy débil, era demasiado débil para decidir, ¿no? Entonces, como vimos, ¿no? Como se demostró. Lo que pasa es que luego rápidamente Suárez y compañía empezaron a darle cancha y más cancha y más cancha. Pero esto es otra cuestión. Quienes realmente empezaron a perturbar la decisión del referéndum fueron los democristianos. No todos ellos. Como dije, dentro del franquismo había un sector partidario de, en fin, reconocer la herencia del franquismo. Que en definitiva, ¿cuál es la herencia del franquismo? La unidad nacional, al final la democracia, la cultura tradicional española de base católica. Esta es la herencia del franquismo. Sí. Y esto es lo que había que defender a toda costa. Ya en la propia Constitución se mantiene esa herencia. España es indivisible, etcétera, etcétera, en fin, las libertades y todo esto, ¿no? Pero ya en la propia Constitución hay una especie de arietes contra eso que se dice. O sea, las autonomías se conforman como unos elementos que podrían ampliarse indefinidamente, literalmente indefinidamente. A costa de las competencias centrales del Estado. Esto es lo que ha venido ocurriendo. Y como digo, la cuestión de la legitimidad quedó destruida no por la izquierda, sino por el PP, por Suárez. Por Aznar, cuando en 2002 decidió condenar el franquismo. Esto hay que tenerlo bien claro, porque esta es la historia misma. Lo demás son muchas veces detalles, cosas que unos quieren, otros que no quieren, anécdotas, personajes o personajillos que dicen esto o lo otro. Y claro, eso es parte de la historia, pero es la parte secundaria. La parte principal es el hilo que la historia sigue, el hilo, digamos, lógico. Y esto es lo que estamos haciendo en este programa una y otra vez. Lo que pasa es que este año estas cosas tienen que salir de círculos restringidos y llegar a grandes masas. Eso requiere el esfuerzo de todos, de difundir la verdad de la historia. No se trata de defender al franquismo, se trata de defender la verdad sobre el franquismo, que es todo lo contrario de lo que nos han venido diciendo. Y como es todo lo contrario de lo que nos han venido diciendo, pues ha contaminado y estropeado la propia democracia. A la democracia, evidentemente, no. Una vez decidido en referéndum aquello, no había alternativa. Quienes se oponían se han quedado marginados. Y actualmente estamos en una situación en que es posible recuperar gran parte del tiempo perdido. Bueno, pues vamos a ampliar un poco, entrando en la materia habitual. En el capítulo de hoy. Sí. Hemos recordado cómo en el año 76, 77, 76 sobre todo, ¿no? Ya en el 75 se formó la Junta Democrática y algún tiempo después la Plataforma Democrática. Y cómo realmente se formó también la Asamblea de Cataluña, organizada por los comunistas del partido PCE-PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Era una sección del Partido Comunista. Luego prácticamente se separó, ¿no? En la práctica, vamos. Pues estos, tanto la Junta como la Plataforma, que luego se unieron a la Platajunta, o sea, así se llamó popularmente, pues tenían el rasgo común de reunirse en torno, ya digo, a núcleos marxistas o marxista-leninistas y
y acompañados de personajes o de partidos que la mayor parte eran siglas, sin más, ¿no? Que abarcaban desde los maoístas y algunos terroristas hasta cristianos progresistas, había de todo allí, ¿no? Para todo, la bandera común era la ruptura. Eso es. Y por supuesto la democracia tipo Frente Popular. Bueno, pues la mayoría de la plataforma en torno al PSOE, pues existían poco más que de nombre, y también existía poco más que de nombre el PSOE, el propio PSOE, ¿no? Pero ese dato engañaba, porque el PSOE contaba ya con soportes excepcionales. Contaba con un respaldo financiero muy generoso de la opulenta socialdemocracia alemana y de otros regímenes, también de Venezuela y otros lugares, ¿no? Y contaba con la protección de la Internacional Socialista, es una protección muy poderosa, ¿no? Y también con la protección de los servicios secretos españoles. ¿Por qué lo protegían los servicios secretos del franquismo? Pues porque veían al PSOE como una alternativa al comunismo. En toda la propaganda del franquismo, el gran enemigo central era el comunismo. Y central ahí toda la política, de este tipo, ¿no? Pues permitió al PSOE disimular lo que había hecho. Nadie se acordaba de lo que había hecho en la República. Es más, todavía hoy mucha gente cree que en la República el PSOE era un partido moderado, un partido como los socialistas, laboristas ingleses o algo por el estilo, ¿no? No, desde el primer momento fue más radical que el Partido Comunista. Bueno, pero entonces este conjunto de facilidades hizo que el PSOE se convirtiera en un eje de la oposición. Y además, el Partido Socialista surgió con el favor de la prensa. La prensa del régimen y no del régimen, en fin, la prensa que había entonces, que era muy libre, en muchos aspectos era mucho más libre que ahora. Ahora tenemos una prensa que es verdaderamente detestable, ¿no? Totalitaria, ¿no? De tendencia, ¿no? Manipuladora. Pues entonces la prensa en general le dio una excelente cobertura a sus líderes, que eran Felipe González y Alfonso Guerra. Los convirtió en unos excelentes, en fin, demócratas de toda la vida, por así decir, ¿no? Bueno, estas bicocas, ¿no? Permitieron al PSOE dotarse en pocos meses de una infraestructura extensa y de una capacidad de propaganda verdaderamente excepcional. Y la razón de tales privilegios, pues ya digo, la explicó Carrillo en sus memorias. Ya lo que mencioné antes sobre el caso Flick. Es decir, tanto dentro de España como fuera de España, se quería ver en el PSOE la vacuna contra el comunismo. Así que, ya digo, el Partido Socialista, que no era nada, que no había hecho oposición a la dictadura genocida, y etcétera, etcétera, pues nada, se convirtió de pronto en el favorito de todos, ¿no? De la oposición. Sí. Bueno, pues en 1976, que es el año clave, pues se puede decir que el franquismo dura hasta la Constitución de una manera más o menos oficial, aunque en la práctica en el 76 ya empiezan todos los movimientos que van a cambiar esto, ¿no? Pues en el 76 Junta y Plataforma seguían débiles y sus mensajes muy confusos. Así que unieron fuerzas en una coordinación democrática que se llamó así, pero que, como digo, se le llamaban la Plata Junta, ¿no? Bueno, pues esta Plata Junta actuaba con plena libertad práctica. Convocó manifestaciones con la consigna de libertad, amnistía y estatutos de autonomía. Fíjense, era una consigna en realidad que justificaba el franquismo, porque pedía amnistía al franquismo. Y los estatutos de autonomía también los pedía al franquismo, que seguía en principio en pie. O sea, reconocía al franquismo.
cosa que muy posteriormente en fin, los más radicales se han autocriticado de eso. Coño, Sí, sí. como amnistía. La amnistía sería la que nosotros, que somos los legítimos, podríamos darle si quisiéramos. Sí, eso es. Han cambiado hasta esto, ¿eh? Que han llegado a eso, ¿no? Y los estatutos de autonomía, bueno, la autonomía en principio no tiene por qué ser separatismo, ¿no? Claro. Ni nadie lo planteaba entonces. Los separatistas entonces no existían, excepto la ETA y algunos locos terroristas catalanes, ¿no? No existía el separatismo. Los demás se proclamaban autonomistas. Bueno, hay muchos países que funcionan muy bien con autonomías, Sí, sí. pero claro, las autonomías tienen que estar bien delimitadas y saber qué es lo que ocurre con cada uno. Esto recuerda un poco lo que decía Tocqueville de México. Decía, en Estados Unidos, en USA, la gente tiene una idea muy clara de cuáles son las competencias de los estados y cuáles son las competencias generales del país, de la nación. Pero en México no ocurría eso. En México se quiso imitar el sistema de USA y el resultado fue un desastre en las que el país se movía desde la anarquía al despotismo militar. Pues esto, en fin, esto era un poco la cuestión entonces, ¿no? Entonces, es decir, que tal como se plantearon las autonomías, sin unos límites concretos a los que atenerse, pues aquello era en fin, daban base para que las autonomías se convirtieran en un cáncer en contra de la unidad nacional, que es lo que ha ocurrido. Bueno, pues ya digo, la Plata Junta también convocó huelgas y consiguió un éxito, y es que se perdieran 8 veces más jornadas en huelgas, 8 veces más en 1976 que en 1975. El 75 había sido el año de máxima conflictividad laboral anterior. Y un éxito muy a costa del país, claro. Su acción, pues, culminó en una huelga general política el 12 de noviembre, en contra precisamente del referéndum, en contra de la reforma que estaba organizando Fernández Miranda, ¿no? En esa huelga se volcaron los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Trataban de, en sus palabras, conseguir la mayor movilización de masas para derrotar los planes gubernamentales de reforma que se iban a someter a referéndum un mes después. Pero a pesar de tanto empeño de todos, la huelga fracasó. Los obreros no la siguieron en su gran mayoría. Y esto se demostró, aunque luego los convocantes hablaron de 2 millones de huelguistas, pero se pudo ver por el consumo de electricidad en las fábricas, claro, que apenas se alteró ese consumo, lo cual probó que la gente había ido a trabajar como siempre. ¿Por qué? Porque era una huelga directamente política. Ellos habían conseguido multiplicar las horas de paro en el país, de huelga en el país, pero con huelgas que solo, aparentaban ser puramente laborales. Pero esta estaba tan claramente politizada que fracasó. Así que los obreros seguían siendo muy poco deseosos de huelgas políticas. Y la Plata Junta comprobó que su rupturismo pues convencía mucho menos de lo que habría deseado. La gente, quieras que no, tenía una idea, aunque fuera vaga ya, porque era muy vaga de lo que había sido la República, pero una idea negativa. Había un dicho para describir una situación de caos, dice, esto es una república. Era un dicho común. Bueno, pues luego había una tercera oposición que venía del terrorismo, de la ETA, el Grapo y algunos otros que no se contentaban con menos de aplastar al fascismo, como llamaban, mediante la insurrección armada. El Grapo se estrenó oficialmente con numerosas bombas y acciones en diversas ciudades el 18 de julio para conmemorar el aniversario del levantamiento fascista.
de 1936, y para recordar que aquel régimen odiado pues continuaba y solo podría caer por acciones revolucionarias y no por rupturas amañadas o por reformas que era, en fin, que era lo que un revolucionario podía tolerar. De paso, el Grapo, que dependía del Partido Comunista reconstituido, pues reivindicó por primera vez el cuádruple atentado del 1 de octubre del año anterior. Al revés que los asesinatos de la ETA, la irrupción del Grapo causó una enorme desazón a los rupturistas, que eran más o menos conscientes de que eran muy débiles y disfrutaban ya además de muchas ventajas y de muchas protecciones, y temían que aquellas acciones del Grapo pues dieran lugar a un coletazo de los sectores que llamaban ultras o búnker o bien a una intervención del ejército. Y como no tenían otra opción, pues inventaron el bulo de que el Grapo estaba infiltrado o manejado por la policía o por la ultraderecha. Pero los infiltrados eran precisamente el Partido Comunista, el PSOE y todos los demás. La policía sí los tenía bien infiltrados. El Grapo no. Más tarde sí, pero sí. Por entonces si los tuviera infiltrados, aquello hubiera sido imposible. Y mientras tanto, bueno, yo he escrito el libro De un tiempo y de un país para aclarar lo que fue el Grapo, porque estas falsedades tienen su importancia política, ¿no? E histórica incluso. Claro, yo era uno de ellos, no pretendo que hubiera sido mejor ni peor que ellos. A mí me dolió mucho que me echaran de allí. Bueno, eso, pero en fin, aquello fue una cosa que agradezco mucho al final. Al final. Además, claro, que comparado, me interesa también en Twitter, estoy comparando al PSOE con el Grapo. El PSOE no luchó contra el franquismo y después del franquismo se volvió un heroico luchador. Nosotros arriesgábamos incluso la vida, aunque también la quitábamos, ¿no? Pero bueno, esto era la concepción tradicional en los partidos comunistas, ¿no? Bueno, por otra parte, estábamos convencidos de que un régimen socialista, un régimen de tipo soviético, iba a ser la gran solución para una gran parte de los problemas de la humanidad, ¿no? Y era una solución, en fin, como se ha visto definitivamente, ¿no? Una solución de pesadilla. Bueno, mientras tanto, Arias Navarro, pero estas cosas conviene señalarlas porque la capacidad del ser humano para engañarse a sí mismo, para pensar según se desea, lo que llaman los ingleses el wishful thinking, o sea, el penseo, el pensar según los deseos, ¿no? Pues es enorme y está en todas partes y se ve constantemente, ¿no? Y conduce a cosas verdaderamente aberrantes, pero bueno. Bueno, pues mientras esto ocurría, Arias Navarro, que había sido el sucesor de Carrero, pues siguió gobernando unos meses después de la muerte de Franco y empezó a aplicar proyectos de reforma. Todo el mundo veía que había que reformarlo, porque sin Franco y sin una base ideológica del régimen, aquello no podía continuar, ¿no? En febrero de 1974 había prometido unas cuantas asociaciones como embriones de partidos, pero titubeaba de darles pleno vuelo. Por lo que decíamos, había un miedo, dice, a ver si esto desemboca en otra república o en otra monarquía caótica, ¿no? Que haga que todo lo que fue la guerra y todo el esfuerzo de reconstrucción después haya sido en vano. Esto era era un temor muy racional, ¿no? No era ninguna tontería, ¿no? Y además se veía las tonterías que decían, bueno, tonterías, las vemos ahora como tonterías, pero eran peligrosas entonces, que decía la oposición rupturista, ¿no? Luego, este Arias se llevaba muy mal ya con Juan Carlos, ¿no? Y Juan Carlos planeaba deshacerse de él. En su gobierno, el gobierno de Arias, pues había dos ministros fuertes que aspiraban a dirigir la transición. Uno era Fraga Iribarne y otro era José María de Areilza, conde de Motrico.
Sí. Fraga era de origen falangista y Areilza había sido un alto cargo del franquismo durante muchos años. Y luego, consejero de Don Juan, pues se había pasado a la oposición en 1964. Ya vemos la importancia que tenía el Concilio Vaticano II. Quizá habrá mucho esto, no tiene futuro. Sí. Lógicamente, ¿no? Y muchos altos cargos inmediatamente formaron lo que he llamado en el libro sobre el PSOE la oposición zascandil, porque realmente era una oposición que venía directamente del franquismo, pero pretendía hacerse la moderna y la demócrata, ¿no? Y simplemente trataban de, pues bueno, de hacerse un futuro. Bueno, pues Areilza había coqueteado incluso con Carrillo, porque Carrillo había lanzado una consigna de pactos para la libertad. Pactos para la libertad, incluso con la oposición zascandil, la oposición que venía del propio franquismo, una oposición sui generis, ¿no? Y a su vez, democristiana sobre todo, ¿no? Y a su vez, Fraga había diseñado una transición a la inglesa, es decir, ampliando de una manera pragmática, ampliando las libertades políticas y las leyes para permitir partidos y elecciones de partidos sin necesidad de constitución. Es decir, no habría una constitución, sino Inglaterra no tiene una constitución, tiene una oficial, tiene una constitución de hecho a base de las leyes tradicionales, etcétera, ¿no? Y de las libertades tradicionales. Pero Fraga pensaba una cosa así, que además, como la oposición se daba cuenta, porque Torcuato Fernández de Miranda había dicho, importa mucho hacer que se sepan débiles, que no se crean que son más fuertes de lo que son, porque si se creen que son más fuertes de lo que son, esto ya lo digo yo, ¿no? Pues pueden conducir a movimientos peligrosos, ¿no? Tipo Pacto de San Sebastián. Pero que se sepan débiles, que se den cuenta de que son débiles, ¿no? Y eso lo consiguió y fue fundamental para que la transición no fuera un fracaso. Y Fraga pues quería esto, es decir, no habría una constitución, sino simplemente las propias leyes del régimen se ampliarían, se admitirían partidos, el Partido Socialista, etcétera, etcétera, con garantías de que no iba a haber una recaída en los años 30, ¿no? Y este diseño pudo haber funcionado porque la oposición estaba dispuesta a aceptarlo, sobre todo el PSOE, porque claro, en este diseño el Partido Comunista seguiría ilegalizado. Y esto, claro, al Partido Comunista le preocupaba muchísimo, porque entonces quien iba a aprovechar toda su lucha anterior de años y sus sacrificios iban a ser los socialistas, que no habían hecho nada, ¿no? Y los partidos socialistas sería el partido de la oposición. Quiero recordar aquí algo que menciono en el libro El PSOE en la historia de España, y es que el PSOE colaboró mucho con la dictadura de Primo de Rivera. Algunos del PSOE se oponían, pero en conjunto colaboró mucho. Y fue una colaboración fructífera, además, para el país. Vino muy bien. Y para los obreros y en general. Pero hubo, claro, la dictadura no podía mantenerse indefinidamente. Primo de Rivera había dicho que duraría poco. Y el plan fue, una vez superados problemas estructurales del país, pues pasar a una democracia en la que habría dos partidos fundamentales. Lo que se llamaba la Unión Patriótica, que venía a ser la derecha, y el PSOE, que se había portado tan civilizadamente que, bueno, pues... Y aquí que aquella oportunidad histórica se perdió, porque el PSOE, se opuso. Esto fue la obra de Prieto y algunos otros. Prieto fue uno de los personajes más nefastos, yo creo que incluso más que Largo Caballero. Sí. Un intrigante y siempre en contra de lo bueno, ¿no? Bueno, pues esto volvía un poco aquí a ser la solución. Vamos a hacer una democracia con una oposición en torno fundamentalmente al PSOE, eso es lo que pensaba Fraga, excluyendo a los comunistas, que a pesar de que eran los más moderados entonces, a pesar de eso, pues claro, se les tenía un lógico miedo,
porque los comunistas siempre les presentaban como algo distinto de lo que eran, como demócratas para empezar, ¿no? Y esto podía haber funcionado, ¿eh? O sea, se trataba de que lo que fracasó con Primo de Rivera, pues funcionase ahora. Esto no se dice en ninguna historia, pero es la realidad. Hay que tener en cuenta siempre los precedentes históricos, si no, no se entiende nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero este diseño de Fraga no le gustaba a Juan Carlos. ¿Y por qué no le gustaba? Porque no iría ligado al nombre de Juan Carlos, iría ligado al nombre de Fraga. Estos personalismos tienen a veces una influencia decisiva, ¿no? Así que Juan Carlos buscó otra vía, apoyándose en Torcuato Fernández Miranda, que era entonces su hombre de máxima confianza, y además, digamos que este Fernández Miranda no tenía la aspiración protagonista que tenía Fraga. Estaba dispuesto a actuar como lo que se ha llamado eminencia gris del régimen. ¿No? Faltan 5 minutos, don Pío, ¿eh? Sí, muy bien. Sí. Bueno, pues Torcuato preparó una intriga con Adolfo Suárez, que también era ministro de Arias y que era secretario general del movimiento, Suárez. Así que Suárez se dedicó a obstruir las reformas que preconizaba Arias y claro, Fraga, etcétera. Se dedicó a obstruirla invocando las esencias franquistas. O sea, Suárez lo que decía entonces, oiga, por ahí no, que por ahí nos vamos al abismo. No, aquí hay que mantener las esencias del régimen. Era lo que hacía Suárez en ese momento. Además, Torcuato y el rey pues se burlaron de Areilza, haciéndole creer que él era el favorito para suceder a Arias y no Fraga, ¿no? Y así indisponían a Areilza con Fraga. Este enredo, que es muy interesante, pues no dejaba de tener tintes cómicos, porque entre tanto, pues Juan Carlos consiguió forzar la dimisión de Arias a principios de julio de 1976 y, claro, tanto Fraga como Areilza estaban seguros de que iban a sustituir al dimitido, cada uno decía, ahora me toca a mí, pero para sorpresa general, el rey nombró a Suárez, el que había estado oponiéndose a cualquier avance reformista de Arias y el otro, ¿no? Y todo el mundo se quedó perplejo, ¿no? Esto fue muy interesante, ¿no? Quedó perplejo porque todo el mundo creía que Suárez era un cantamañana simpático y tal, pero que vamos, no tenía fuste para ser el que dirigiera una situación, un proceso tan complicado como era la transición, ¿no? Y tan arriesgado, ¿no? Como era la transición, ¿no? Además se recordaba sus actitudes muy próximas al búnker, al llamado búnker, y esto fue lo de Suárez, ¿no? Y ahí Torcuato se equivocó de lleno, como suele ocurrir, porque el futuro no lo puedes prever. Pues muy bien que planifiques, unas veces te sale bien, otras mal. Y aquí generalmente casi todas las personas fallan cuando nombran a sus herederos, porque creen que van a seguir y resulta que no. ¿Qué es otra cosa? Pues es decir, como vimos antes, una vez ganado el referéndum del 76, Suárez dijo, bueno, no tengo por qué seguir lo que diga este Torcuato, si yo mismo soy un estadista de primer orden. Esto fue realmente la reacción personal de él, ¿no? Con lo cual a Torcuato lo apartó de mala manera, porque incluso cuando murió algún tiempo después en Londres, luego se hizo el funeral aquí en Madrid y Suárez ni se dignó a asistir, cuando Suárez debía toda su carrera política de aquellos 2 años, se debía a Torcuato. Pues no sé si aquí podíamos terminar. Pues es lo mejor que acabemos aquí, don Pío, con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia, con don Pío Moa. De acuerdo, pues muy bien, muchas gracias, feliz año a todos y a ver si efectivamente es feliz. Y eso es, y seguimos avanzando. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo. Gracias, adiós.